de José Luis Horacio Cabaxo. ¿Y cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, gran saludo a ustedes y a los oyentes. Muchas gracias, José Luis, por conversar un rato con nosotros. ¿Qué te parece esta propuesta de llevar adelante esta desaparición de una categoría de ganancias bajo este concepto de que el salario no es ganancia y cerca de 80.000 personas en relación de dependencia solamente pagarían impuestos a las ganancias? Mira, creo que, a ver, en Argentina hay 165 impuestos, Sí. miles de tasas. Sí. O sea, la gente está, pero empachada de impuestos, así que no hay duda que hay que bajar impuestos y eliminarlos. Sí. Mucho. Yo te diría, de los 165 impuestos que hay, con 15 financias el Estado. El Sí. resto son para romperle las bolas a la gente, volverla loca a la gente con trámites y transformarlos en esclavos. Sí. Así que repito, en Argentina no solo hay una necesidad de bajar impuestos, sino de eliminarlos. Sí. Ahora, dicho esto, yo lo dije siempre, esto además. Ahora, el punto de partida de una eliminación de impuestos siempre es importante, porque acá no estamos hablando del pizarrón de la facultad, sino que estamos hablando de gente que se ve afectada, para bien o para mal, de Sí. estas medidas. Sí, Porque sí. si vos bajar impuestos en este contexto de un agujero fiscal monumental como el que tiene la Argentina, y no decís qué gasto vas a bajar, que yo creo que es lo que debería anunciarse, o si no, a mí no me gusta mucho, pero por lo menos qué otro impuesto subís, porque no podés aumentar el déficit fiscal, y yo te diría que es una medida muy, muy demagógica como la que hemos tenido siempre, muy oportunista. Claro. Pues deberías tener un 1 a 1 entre cada peso que bajás los impuestos y el gasto público que bajás. Claro, claro. O tendrías que Porque estar el punto de recaudando partida es muy a lo loco, importante. claro. ¿Cómo? O tendrías que estar recaudando a lo loco. Creo que dijeron que se complementaba o se sustituía por los ingresos que están entrando a través del impuesto país. Está bien, pero entonces, si es así, vamos a suponer que es así, Sí. una suba de impuestos, una baja de impuestos, perdón, la compensás con la suba que ya se está produciendo el impuesto país. Sí. Pero el impuesto país es un mamarracho, es un aborto de la naturaleza, o sea, vos estás tomando una medida que Sí. puede ser razonable y irrazonable, pero manteniendo una situación absolutamente Claro. errónea, que distorsiona, que complica la actividad. Vos lo que deberías hacer es, mirá, voy a bajar impuestos y he hecho ñoquis, porque el ñoqui es un tipo que está choreando de la plata al policía, al enfermero, al maestro, y le está choreando la plata también al contribuyente, porque el contribuyente no es un marciano, es Sí. un tipo laburante que deja de hacer cosas para bajar impuestos. Y hay un tema también no menor, que es adicional a este primer punto, que es baja de impuestos, sin baja de gastos, sin mostrarte cómo te lo financian, y es una medida que luce oportunista porque está cerquita de las elecciones y la gente nada más pagar impuestos. La otra cosa, no menor, Sí. es un tema gordo, que los acuerdos con el Fondo Monetario son ley del Congreso, y este hombre, con esta medida, está aumentando el agujero fiscal, cuando con el fondo está comprometido una baja del déficit fiscal. Sí. Entonces, viste, es muy complejo, porque hay una cosa muy importante. Massa, desde que cerró el acuerdo con el fondo el 28 de julio, en estos 45 días casi que han pasado, ya se mandó 2 aumentos de gasto o 2 aumentos del déficit muy importantes. En lo anterior fue el 28 de agosto cuando anunció el bono para trabajadores privados y estatales, y eso significa mayor déficit, y ahora vuelve a aumentar el déficit, que en teoría este segundo dice que lo financia con un aumento del impuesto país. En ese caso es un aborto de la naturaleza hacerlo con el impuesto país. Yo veo que es una medida electoralista y que sin mostrarme cómo lo va a financiar, esto es más problemas para la gente, porque esto es más inflación, es más deterioro del salario real, es más pobreza, en fin, más populismo. Sí, claro, claro. No, y también un problema para el próximo gobierno, porque si hay una de las cosas que tiene que normalizar es la cuestión vinculada a lo que es el cepo, lo que es el dólar, y el impuesto a país surge de la distorsión que hay entre el dólar oficial y el dólar turista y el dólar exportación. Sí, eso se agrega claramente Sí. al desastre que es el cepo, que este gobierno no está haciendo nada, sino que está haciendo populismo a pocas semanas de la primera vuelta, Sí. el 22 de octubre, sino que además hay otra cosa a tener en cuenta, la tercera. Una es la demagogia, el oportunismo político de esta medida, dado que no
te muestran con claridad cómo van a bajar el déficit de medio punto del producto este año para cumplir con la meta con el fondo. La segunda es la que vos planteás. El cepo no hace nada, sino que el cepo sigue siendo una bomba que queda para la sociedad, no solo para el próximo gobierno, sigue quedando dando vuelta en contra de la sociedad. La tercera, y que acá no se está haciendo cargo ni el gobierno nacional, ni Kicillof, que ya a esta altura debería renunciar como gobernador si tuviera dignidad, de la bomba que nos ha dejado los contribuyentes argentinos con la violación que le ha hecho adrede del Estatuto de YPF, que le ha costado a los argentinos 16.000 palos verdes de un juicio que hemos perdido en Nueva York. Y si le agregás lo que pagó por YPF, más lo anterior, Kicillof nos ha costado por YPF nada más mucho más de 20.000 millones de dólares, violando contratos que él sabía que los estaba violando. Sí. Por lo tanto, este tipo debería renunciar si te olvidas de ti. No podemos tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires que a sabiendas viola un contrato, que es el Estatuto de YPF, una empresa que cotiza en Nueva York, ha violado la ley de Nueva York a sabiendas, y ahora nos ha costado a los contribuyentes 16.000 millones de dólares. Y Massa forma parte de ese gobierno que apoya lo que ha hecho Kicillof. Massa ha dicho que violenta la soberanía nacional, o sea, el mismo hombre que se solidariza con Kicillof, un verdadero delincuente, porque ha violado para mí el Código Penal 174.5, que es fraude contra la administración pública, le cabe pena de prisión. Massa está apoyando a un delincuente como Kicillof, además mantiene la bomba del cepo, pero suelto de cuerpo se da el gusto a 6 semanas de las elecciones, de hacer una medida demagógica como bajar impuestos sin decirnos cómo va a bajar el gasto público para evitar más déficit fiscal, que va a terminar afectando a los pobres, a los más pobres, porque esto afecta a 80.000 personas, y está bien darles un aire, está bien darles un changüí, pero esto va a afectar negativamente, si no se lo financia con ingresos genuinos, a millones de argentinos que no tienen cómo combatir la inflación. Sí, es verdad. José Luis, aprovecho también para consultarte de otro hecho que tiene que ver con la economía, que es este documento que presentaron cerca de 200 economistas, criticando o poniendo en foco el riesgo que implicaría dolarizar la economía, que es una de las propuestas de Milei. ¿Qué visión tenés con respecto a esa propuesta o a esa supuesta salida? Mira, a mí sobre lo que se está discutiendo en campaña, me impresiona en una campaña presidencial estar discutiendo estas medidas demagógicas, fantasiosas de Massa a pocos días de las elecciones y la fantasía y la irrealidad de la Libertad Avanza. No hay una sola propuesta de las que ha manifestado públicamente la Libertad Avanza que tenga alguna conexión con la realidad. No está disponible en el planeta Tierra lo que la Libertad Avanza propone. O sea, es una cosa de loco que estemos discutiendo la eliminación de la moneda doméstica cuando el problema de la inflación argentina es consecuencia de infinidad de cuestiones que para hacerlas son 10 veces más complicadas que dolarizar, porque dolarizar directamente no está disponible, porque vos no tenés ni dólares acá para dolarizar, ni dólares afuera ya te han dicho que tenés porque nadie te va a prestar para dolarizar. Entonces, la dolarización es una cosa que no existe, es como la otra cosa que han propuesto, que es bajar 15 puntos el gasto público. Para que tengas una idea, el gasto público en Argentina es de 37 puntos del producto, de los cuales 15 puntos son el gasto público de las 24 provincias argentinas. ¿Qué va a eliminar la provincia? ¿Qué va a eliminar? Vamos a la nación ahora. La nación gasta 22 puntos del producto, de los cuales 15 es la suma de jubilaciones, subsidios y asistencia social. Bueno, decime cuál es el programa para eliminar las jubilaciones. No hay forma, digamos, ese número es irreal. 15 puntos del PBI es imposible de bajar. Es irreal la dolarización, es irreal la dolarización, es irreal la baja del gasto público, dicen. Después te dicen, vamos a hacer cero la obra pública. ¿Pero cómo hace cero la obra pública? No está disponible en el planeta Tierra que un Estado haga cero la obra pública, porque no se puede privatizar toda la obra pública. Vos podés privatizar o concesionar un camino, una autopista. Ahora, el cordón cuneta de una villa o el puente entre dos ciudades, eso lo hace el Estado. Entonces, de nuevo otra cosa que no existe en la raza humana. Entonces, hemos terminado discutiendo en una campaña presidencial propuestas de un espacio que son todas propuestas irrealizables. Así que, ¿qué crees que te diga?
Es una campaña donde no se discute ninguno de los problemas concretos que tiene Argentina, que diría pará, tenemos 5 millones de laburantes, pero no, 8 Sí. 8 millones de laburantes laburando en negro. Bueno, yo quiero que esos laburantes tengan su obra social que no la tienen hoy. Claro. Quiero que tengan su jubilación y no la tienen hoy. Quiero que tengan vacaciones y no la tienen hoy. Quiero que tengan aguinaldo y no lo tienen hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una reforma laboral para que los laburantes tengan las cosas que tienen los laburantes que están en blanco. Uh-huh. Ahora, la mafia sindical no quiere una reforma laboral, no sé por qué. Ellos quieren 8 millones de laburantes precarizados. Entonces, esa es la pelea que hay que dar. Ir contra la mafia sindical. Maldito Moyano que no me dejas una reforma laboral. Otra reforma que implica costos en serio y peleas en serio. No la boludez esta de la organización que no hay manera de hacerla. Otra, movimiento piquetero. Miserables mafiosos que lucran con la guita de un pobre tipo que si no tiene un plan social se muere de hambre. Hay que cortarle la guita a las organizaciones sociales y meterlos presos como te cortan la calle, que le cagan la vida a la gente. Esas son las cosas que hay que discutir en Argentina. ¿Querés bajar el déficit fiscal para que no haya emisión y no haya inflación? Echa ñoquis, anda a echar ñoquis, cerrar aerolíneas, cerrar empresas deficitarias, subir los subsidios para bajar subir las tarifas para bajar subsidios. Eso es lo que tenés que estar discutiendo, no cosas que no van a existir. Clarísimo. José Luis, te agradezco mucho, como siempre, por tu tiempo. Un abrazo grande, buen día. Otro para vos, muchas gracias. Era José Luis Espert analizando lo que son las propuestas económicas, por un lado de la Libertad de Avanza y por otro lado analizando lo que significa el alcance fiscal, ¿no? Porque para todos los que están dejando de pagar ganancias es una super noticia, hablan de un beneficio casi de un 23% de su sueldo, pero al mismo tiempo de dónde aparece, quién cubre ese impuesto o esa carga fiscal que deja de ingresar al Estado. Y si se sostiene en el tiempo, porque si la verdad están bancándolo con el impuesto país, en cuanto venga un gobierno que diga, bueno, vamos a empezar a normalizar el tema de los dólares, el ingreso por el impuesto país deja de existir. Entonces, ¿cómo vas a financiar esta baja de recaudación de ganancias?